El presidente Gabriel Boric promulgó la nueva ley de seguridad privada que, entre otras cosas, busca que los guardias tengan un rol complementario con las entidades públicas. Y vamos a conversar sobre este y otros temas con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, que está en el estudio con nosotros. ¿Cómo está, subsecretario? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. Gracias también por estar con nosotros. Y bueno, es una ley importantísima, lo decían ayer las autoridades, el presidente, también la ministra del Interior, de garantizar las medidas laborales o buenas medidas laborales para quienes a veces ven su vida en peligro y así lo han manifestado. Pero 14 años para poder ayer ver luz verde. ¿Otro proyecto? ¿Por qué costó tanto tiempo sacar esta iniciativa? A ver, el día de ayer incluso gremios de los guardias de seguridad calificaron esto como un hecho histórico, porque después de 14 años te podrás imaginar que muchos incluso pierden la esperanza que Chile de una vez por todas tuviera una ley que regulara la seguridad privada. Este es un tema que además nosotros lo propusimos antes de llegar al gobierno, lo propusimos en campaña, era urgente, es así, urgente regular un mercado que en simple, para quienes nos están viendo, estamos hablando de una fuerza privada entre guardias y vigilantes que es 4 o 5 veces más grande que Carabineros. O sea, ese es el universo de lo que estamos hablando. Hay más de 2.500 empresas de seguridad, es un mercado en Chile, es un mercado que mueve más de 2.000 millones de dólares al año. O sea, el impacto que esto tiene sobre la tarea que cumple un guardia de seguridad afuera de un minimarket, en una minera, en un concierto masivo, en el estadio de fútbol y en distintos espacios, es muy significativo. Y por eso, eso es lo tangible e importante de esta ley. Ya podremos profundizar y ahondar en qué es lo que regula, cómo lo regula, pero también, y el segundo elemento, para cerrar el punto, es que además de establecer regulaciones, de elevar los estándares, de permitir, por ejemplo, que los guardias de seguridad se puedan especializar en Chile, que eso es algo que hoy día no ocurre. Además, tiene una mano muy firme en las sanciones. Las multas pueden llegar hasta 870 millones de pesos. Secretario, ¿pero esto va a permitir liberar recursos de las policías? Bueno, el corazón de esto es justamente eso. Un buen trabajo en seguridad privada maximiza la labor pública. Un mal trabajo en seguridad privada lo que hace es que succiona recursos públicos importantes. ¿Pero cómo? ¿A qué se refiere? ¿Podría darnos un ejemplo sí, quizás un ejemplo muy grande. Un evento masivo donde se requieren 400, 500 carabineros. Y además existen problemas de seguridad por parte del organizador. Lo que el Estado hace por su responsabilidad es suplir esa brecha, muchas veces destinando más recursos policiales. Entonces, cuando el trabajo se hace bien, nosotros automáticamente necesitamos menos carabineros. Y la pregunta es, cuando en un evento masivo, en una contingencia privada, porque no por razones de seguridad pública o del bien superior que es la seguridad, sino que porque hay un mal trabajo, se necesitan y se demandan más recursos públicos, la pregunta es ¿de dónde salen esos recursos públicos? Salen de calles, poblaciones, pasajes, espacios públicos. Entonces, la esencia de la seguridad privada no es reemplazar. La seguridad privada no es reemplazar a la pública, como lamentablemente sí ha ocurrido en algunos países donde se ha privatizado la seguridad, sino que complementarla y coayudarla, y ese es el espíritu de esta ley, es avanzar en equidad para que nuestras policías y el Estado esté donde más se le necesita y donde más se le requiere. Subsecretario, lo quiero llevar a otro tema para después retomar por cierto, porque es una información de última hora y que tiene que ver con un allanamiento esta mañana en el domicilio del director de la PDI, que estaría involucrado en el caso Audios, de acuerdo a la inspección que se hizo en el teléfono de Luis Hermosilla, se dio a conocer que estaría involucrado el director de la Policía de Investigaciones. ¿Qué información mandó? Primero que todo, que los procedimientos efectivamente han estado tomando lugar. Es un procedimiento que nace a raíz de una solicitud del Ministerio Público y de la Fiscalía, y entiendo que en breve será la Fiscalía la que de manera pública dé a conocer las razones por las que se llevó adelante este procedimiento y bajo cuál investigación. Eso es lo que la información que yo les puedo dar y lo que nos corresponde a nosotros también como Poder Ejecutivo enmarcar lo que está sucediendo, pero efectivamente los procedimientos son efectivos y están tomando lugar desde hace unos minutos, menos una hora atrás aproximadamente. Sí, esto es información de último minuto, por eso hicimos el paréntesis en la conversación, subsecretario, pero es un hecho gravísimo de todas maneras. A ver, yo te diría que en términos generales lo que estamos viendo es el trabajo de una institución, esto emana de una orden de fiscalía
por supuesto que siempre que existen procedimientos particularmente hacia nuestras policías, estamos hablando del jefe de una policía, es legítimo que exista una preocupación real, o sea, por supuesto. Yo creo que lo que sí tenemos que entender es que este es un procedimiento en curso, entiendo que hay una orden en base a una investigación, Sí. Por supuesto no podemos determinar, pero es totalmente legítimo que exista una caución por parte de la ciudadanía, por parte de cualquier actor público Ahora, en este momento. Estamos ahora, hablando del jefe de la subsecretario, policía. Exactamente, por eso, más allá de la gravedad que esto pueda significar en una crisis de seguridad como en la que estamos, evidentemente se vuelve, me imagino, más grave. Hay fecha de formalización incluso y la Fiscalía no va a hacer ninguna declaración hasta posterior a esta formalización. ¿Qué gravedad, cómo suma o cómo en esta crisis de seguridad que le decía yo puede sumar un hecho como este? A ver, si miramos esto desde el aspecto general, y yo creo que también es lo que quienes nos están viendo se están preguntando, cómo afecta cuando nuestras policías se ven afectadas, ¿no es cierto? Nuestras policías son, de cierta manera, si no el única institución ni el único órgano ejecutor de las materias de prevención y seguridad en el Estado, pero sí juegan un rol fundamental. La Policía de Investigaciones, no nos olvidemos, es la policía mejor evaluada. Exacto, es una de las instituciones, además, mejor evaluadas en Chile, que se ha sostenido mucho en el tiempo. Carabineros también ha tenido su alto y bajo, pero ahora están más o menos equiparados, pero la Policía de Investigaciones sigue arriba. Yo creo que aquí lo que importa es que las instituciones hagan su trabajo. Es algo que nosotros como gobierno hemos recalcado todo el momento. Nosotros no nos inmiscuimos en este tipo de materia, por eso tampoco comentamos este tipo de hechos. Ustedes lo saben, yo sé que ustedes tienen una responsabilidad y una labor periodística también de informar, pero nosotros también desde nuestros puntos de trabajo, desde nuestros espacios, tenemos ciertas limitancias también, y también tenemos ciertas limitancias, aunque algunas personas no lo crean, a la información. Hay información que maneja el Ministerio Público, que no tiene por qué manejar el Poder Ejecutivo, menos la Subsecretaría de Prevención del Delito o el Ministerio de Interior. Es algo normal en una democracia y es cómo funcionan las instituciones. Pero yo entiendo el tema de fondo, y que tiene que ver que en la situación que estamos viviendo, donde las policías juegan un rol fundamental y además en el ámbito de la seguridad son las instituciones mejor evaluadas, sin duda que eso juega un rol que vale la pena evaluar. ¿Y en ese sentido usted cree que afecta el día a día también de la institución? A ver, mira, ¿Usted trabaja codo a codo con las policías? Lo que voy a decir, no quiero que suene como algo cliché, pero es verdad y estoy convencido de aquello. Las instituciones en este país han desarrollado una fortaleza y una credibilidad, particularmente de las policías, que si bien han tenido momentos donde han sido cuestionadas, y esto me remito, salgo un poco de la PDI y me voy a Carabineros de Chile, dadas sus trayectorias y rol institucional en esta democracia, han podido recuperar las confianzas y se han sostenido en el tiempo. Y yo creo que eso no es menor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cuestionamientos que han aparecido no solamente al jefe de la Policía de Investigación, sino que también al jefe de la Policía de Carabineros de Chile, y que han demostrado que, independiente de que esos procesos avancen, como deben avanzar en una democracia, el rol de las policías no se ve afectado. Mira, voy a decir algo que lo repetí cuando me hicieron la misma pregunta respecto al procedimiento que se está llevando adelante con el general director de Carabineros de Chile. Es que, independiente de estos procedimientos, independiente de lo que haya pasado en Carabineros, independiente de lo que esté pasando en este momento con estos procedimientos liderados por el Ministerio Público, nuestros carabineros, nuestra Policía de Investigaciones van a seguir haciendo su trabajo en las calles todos los días. Y yo creo que eso no es para sonar ni autocomplaciente, pero creo que son cosas que como país tenemos que reconocer, que tenemos las instituciones policiales particularmente tienen un piso robusto que nos permite que la labor policial no pare. Esto no para la labor policial, esto no debilita la labor investigativa de las policías de investigaciones. La labor policial y la presencia estatal por medio de nuestra policía continúa con la misma fuerza, y yo creo que eso es importante destacar. Subsecretario, pero es indudable que esto genera un daño reputacional también, ¿no? O sea, tenemos una situación inédita probablemente donde
el director de la PDI está a puerta de ser formalizado. Entiendo que ya hay fecha para el próximo 19 de marzo, que es la próxima semana, el martes. Y por otro lado, la posibilidad de que el general director de Carabineros también eventualmente, porque eso estamos por verlo, sea formalizado por casos de violaciones a derechos humanos en el estallido social. Es una situación realmente inédita en un momento, como decía Fresia, particularmente complejo de la seguridad. Bueno, a ver, reitero lo que he mencionado. Yo creo que aquí lo que importa particularmente para quienes ejecutamos acciones y lideramos ejecuciones preventivas y muchas veces también de control de la mano de nuestras policías es que la fortaleza de las policías en su base, en el día a día y en la calle, se mantiene intacta. ¿Pero no cree que hay un daño reputacional? Sin prejuicio de aquello, sin duda que los cuestionamientos a las instituciones tienen un impacto sobre ellas. O sea, seríamos demasiado inocentes pensar que estas cosas no pueden tener un impacto, porque claro, pero lo que importa hoy es para quienes nos están viendo, las personas que requieren de una policía con fuerza, con recursos y con capacidades, es que eso no se ve ni se va a ver disminuido. Ahora, esto es reciente, ¿no? Una información de última hora y por eso también le preguntábamos, subsecretario, ¿usted logró hablarlo con alguna autoridad de gobierno, la ministra del Interior, por ejemplo, socializarlo esta mañana? No, este es un procedimiento que la verdad que lleva pocos minutos y que como corresponde, esta es una instrucción que la dio el Ministerio Público y estamos esperando la voz oficial del Ministerio Público, y a nosotros como gobierno tampoco nos corresponde tampoco esperar tener más información más allá de la frontera de lo que nos corresponde. Subsecretario, bueno, retomamos la conversación también respecto a la promulgación de esta ley de seguridad privada. Hablábamos del impacto que va a tener esto y cómo va a permitir liberar recursos también para el trabajo de las policías y de cómo esto va a suponer un nivel de profesionalización, ¿no?, más alto. ¿Qué facultades o qué atribuciones van a tener ahora, por ejemplo, las policías privadas o la seguridad privada para realizar sus tareas? ¿Esto supone también mayor capacidad, digamos, para enfrentar los delitos o sus tareas respectivas? En 2 segundos, tenemos la fuerza pública, policías, carabineros, después tenemos los funcionarios municipales y después está la guardia privada, porque muchas veces, yo sé que ustedes no lo están haciendo, pero muchas personas confunden esto, el guardia de seguridad, con el guardia municipal. No, esto es el guardia privado. Y la guardia privada tiene 2 subgrupos. El guardia y el vigilante. Y el vigilante es una persona que ejerce su trabajo de forma armada, son vigilantes armados y particularmente operan en las entidades que se decretan obligadas, y obligatoriamente algunas de ellas son, por ejemplo, los bancos y los transportes de valores. ¿Ya? Dicho eso, mantengámonos en la guardia privada. Primero, hay un anhelo muy grande en este país que se acarrea hace mucho tiempo, particularmente por los guardias, es que existe un agravante a quienes los agredan. Entonces, más que una herramienta, lo primero es una protección. Segundo, que existan estándares básicos de protección física para cuando ellos ejercen su trabajo. Muchas veces nosotros vemos un procedimiento donde hay un carabinero y un guardia al lado y el guardia está con un jockey. Exacto, y el carabinero está todo... Ya, bueno, eso es lo segundo. Lo tercero, un anhelo muy grande, que exista un registro nacional de guardias de seguridad. Eso tiene mucho que ver con la seguridad y la protección, porque vamos a saber, y la va a llevar la Subsecretaría de Prevención del Delito, quién es guardia y quién no es guardia, que ese es un problema también que hemos tenido por mucho tiempo. Lo cuarto, que es muy relevante también, yo diría que es el corazón de lo que tú me preguntas, que por primera vez vamos a avanzar en la especialización de la labor de guardia de seguridad. No es lo mismo un guardia fuera de un minimarket que el guardia en un concierto masivo. El guardia del minimarket tiene que tener ciertas capacidades, el guardia del evento masivo debería tener ciertas capacidades, como además cómo reaccionar frente a una persona que tiene un problema, una emergencia. El guardia de una minera tiene que tener capacidades distintas, el guardia de un estadio de fútbol tiene que tener muchas veces capacidad de poder moverse, correr tras una persona. O sea, hay un catálogo de funciones de seguridad privada que hoy no están desarrolladas profesionalmente, y eso nos lleva al último elemento, en que además la Subsecretaría va a supervigilar la capacitación de los guardias de seguridad. Eso es en el mundo guardia. Después tenemos los vigilantes, y los vigilantes son vigilantes armados. ¿Y cuál es la innovación? En que vamos a permitir que se tercerice al vigilante privado, porque hoy día tiene que ser parte, si yo estoy ejemplificando, vigilante del Banco Estado, hoy día el
Banco Estado, yo soy empleado del Banco Estado y las armas son del Banco Estado. Bueno, el día de mañana el Banco Estado va a seguir teniendo las armas, van a ser del Banco Estado, pero va a poder tercerizar en un servicio profesional de vigilancia. Eso le iba a preguntar, de la capacidad de selección. Ahí tiene que ver con los empleadores, por ejemplo, a veces se decía que en exuniformados, pero a veces no, como un guardia que no tiene herramientas literales para poder combatir un eventual asalto o enfrentarse con personas que tienen armas, ¿no?, en su poder. Efectivamente, yo creo que, mira, en materia de seguridad hay hartos temas tabú y muchas veces preferimos mantener el tabú y decir, no, las líneas son claras. Sí, las líneas son claras, los guardias con sus tareas, los policías con sus tareas, los funcionarios municipales con las suyas, pero hay líneas grises de interacción donde los diferentes cuerpos, sean públicos o privados, tienen que tener la capacidad de interactuar y trabajar en conjunto, porque muchas veces frente a una emergencia, la víctima, más allá de hablar del delincuente, del criminal, estoy hablando de la víctima, en cuanto a la necesidad de ayuda no distingue entre un funcionario policial y un guardia y requiere que exista una capacidad para protegerlo, y eso es justamente lo que nosotros estamos haciendo con esto. Mira, en resumen, hoy la ley va a permitir que tengamos una guardia privada más eficiente. Hay un consenso en la industria, pero también de un sector político. O sea, esto lo aprobamos en 4 meses porque es una de las cosas en que nos sentamos y dijimos, no, esto es importante, vamos a avanzar. Pero además vamos a profesionalizar un mercado, porque es un mercado, que tiene un impacto sobre el día de las personas que es muy grande. Lo comentábamos previo. Este no es un tema muy atractivo en la discusión pública, porque también pocas personas lo entienden. No es como hablar de un policía o un carabinero. Pero uno piensa en lo que pasa en los estadios, por ejemplo, los estadios de fútbol. Mira, ese es un buen ejemplo. En un momento bien crítico para la seguridad de los estadios hoy día. Te voy a dar un ejemplo que di hoy día en la mañana, tratando de explicar esto también a otras personas. En Inglaterra, cuando hay un partido de fútbol profesional y las medidas de seguridad del estadio no las tiene el organizador, llega la policía. ¿Y qué hace la policía? La policía llega, hace su trabajo, no dice nada, después se va y le manda al organizador del evento un parte, que es una boleta, y le dice, mira, nuestros servicios tuvieron este impacto sobre lo público y esto costaron. El problema es que en Chile, por mucho tiempo, lo que ha sucedido es que hemos profundizado un modelo de internalización de ganancias y externalización de pérdidas, donde se asume que yo organizo un evento masivo y voy a contar con una ayuda estatal para suplir algo y no lo pongo ni siquiera lo internalizo como un gasto mío. Claro. Entonces asumo que el Estado va a suplir eso. El problema no es un problema de voluntad ni de responsabilidad, porque la responsabilidad de protegerla tiene el Estado, es de capacidades. Porque cuando yo tengo que movilizar, como se hacía hasta hace pocos años, 1.500 carabineros para un clásico universitario, pero además tenía problemas en los intermodales, en el transporte, me raptaban buses, metro, me rayaban plazas, me destruían lugares, al final estábamos hablando de que podían haber 2.000 carabineros destinados a un evento de fútbol profesional que recauda $1 millón en el estadio, con un impacto sobre la población, pero sobre todo que saca recursos públicos de los lugares más vulnerables, entonces profundiza la desigualdad. Sí. Y en este mismo sentido, por ejemplo, ahí entra la otra discusión que ha estado en los últimos días de cómo reforzar la dotación policial, ¿no? De destinar un número indeterminado de policías, por ejemplo, se quedan al descubierto otros. ¿Qué posibilidades o cómo se abre este debate de lo que planteó el alcalde de Maipú, subsecretario? Bueno, aunque no parezca natural, la discusión de seguridad privada tiene mucho que ver con esa discusión, porque esa discusión en su corazón tiene que ver con la eficiencia del recurso público y dónde está ese recurso público. La solicitud del alcalde de Maipú tiene que ver con la presencia de Fuerzas Armadas en lugares específicos para tareas particulares. Para eso el gobierno en junio del año 2023 ingresó un proyecto de infraestructura crítica. Pero hay dos cosas que no hay que olvidar. Lo primero es que sabemos, y esto no es un conocimiento criollo a nivel nacional, es un conocimiento de la evidencia a nivel mundial, que la función de las Fuerzas Armadas para tareas de orden público o de materias policiales no es eficiente. Y eso lo muestra la evidencia. Podemos decir, bueno, en Chile queremos innovar y avanzar en una ruta distinta. Bueno, es una discusión que podemos tener, pero la evidencia nos muestra eso. ¿Qué es lo que la evidencia además nos muestra? Que las funciones militares, en manos de las Fuerzas Armadas, pueden ser funcionales en ciertas tareas. Emergencia, pandemia como fue en Chile, estado de emergencia en la macrozona sur, ayuda y colaboración en la frontera en el norte. Pero pensar que por el ingreso de militares vamos a solucionar problemas criminales
en barrios de este país es estar profundamente equivocado. Entonces, por eso el gobierno habla con acciones e ingresó un proyecto para permitir el trabajo de Fuerzas Armadas en lugares para el resguardo de infraestructura crítica, porque es una tarea particular. Pero en segundo lugar, la evidencia además nos muestra que lo que corresponde, y ese es el camino que tenemos que recorrer como país, es fortalecer a nuestras policías, porque ahí radica el trabajo de prevención del delito en lo policial y también de control de orden público. Pero de todas y maneras hay criminalidad. zonas en las que la policía no puede entrar sencillamente, ¿no? Hay zonas donde el Estado no está presente. Y eventualmente, si es que se quiere desarrollar trabajo preventivo, por ejemplo, o de persecución de determinadas bandas criminales y tener resultados, quizás los militares pueden jugar un rol cerrando un perímetro, por ejemplo, o apoyando la tarea de las policías. A ver, yo creo que tú tocaste, deslizaste tal vez lo central de esta discusión, que es la presencia estatal. Muchas veces tenemos discusiones respecto a las estrategias de prevención del delito o las tareas que otras carteras tienen que cumplir en un lugar, porque el Estado se tiene que hacer presente. Y sería iluso pensar en que van a poder ingresar a territorios cuando primero no está controlada la situación o hay una disputa respecto a quién controla ese territorio. Entonces, lo primero, totalmente de acuerdo. Lo segundo, efectivamente, la presencia de las Fuerzas Armadas puede cumplir un rol en un puzzle de un diseño de una estrategia estatal de seguridad, donde en el caso particular de las Fuerzas Armadas el gobierno ha hablado por medio de los hechos y que lo que corresponde es el resguardo de infraestructura crítica. Pero reitero, esto es tan, yo diría, complejo o grave como simplificar y pensar que todos los problemas de seguridad pública en Chile se van a solucionar con más o menos policías, porque tampoco es así. Hay instituciones que juegan un rol, pero pensar que los problemas de seguridad se limitan a lo policial, o en este caso incluso a lo militar, es un error que en Chile no queremos cometer. Mira, hay discusiones que pueden ser muy atractivas. Hay discusiones que pueden tener un impacto en dar un retorno de una respuesta a las personas que legítimamente hoy, siendo la primera preocupación de ellas la seguridad, exigen, demandan y con justa razón. Pero nosotros también tenemos la responsabilidad como autoridades, como personas que además llevamos décadas trabajando en estas materias, de actuar en base a las cosas que funcionan y que le van a dar una respuesta real y objetiva a las personas. Y lo que corresponde es el fortalecimiento de nuestras policías para que hagan la tarea policial de la manera en que están capacitados para hacer y que le corresponde al Estado cumplir su responsabilidad de protegerlo, porque la seguridad es un derecho, no es un privilegio, pero además en todo momento debe ser una expresión de justicia territorial. Subsecretario, muchas gracias por haber venido al estudio CNN. Muchísimas gracias. Gracias por la conversación. Que tenga buen día.